En familia, al servicio del amor y de la vida. Vida humana. Ser papás. Crecer. Ser mujer y ser varón. El amor. La familia. Nuevamente nos encontramos en nuestro programa En Familia, al servicio del amor y la vida. El día de hoy nos acompaña el licenciado José María Reganato. Él es de nacionalidad argentina, tiene 36 años, licenciado en Administración de Empresas, bachiller en Filosofía y actualmente está estudiando Teología. Una alegría tenerte a ti aquí, José María, en un tema que realmente para muchas personas es difícil porque hay bastante material para las adolescentes, pero no para los adolescentes varones. Muchas gracias, Patricia, también por la invitación y la oportunidad de estar con ustedes. Para mí es un gusto y lo que pueda ayudar o contarles, adelante, muy abierto a lo que ustedes deseen. Muy bien. El tema de hoy es una guía para los padres y adolescentes varones, cómo acompañarlos, cómo guiarlos en esta etapa de la adolescencia donde va cambiando el cuerpo, va cambiando el espíritu, va cambiando la forma de ser. Ni ellos entienden ni son entendidos. Entonces es un tema bastante difícil. Entonces, ¿cómo un padre, un amigo o alguien interesado sobre un adolescente, cómo puede acompañar a estos jóvenes durante esta pubertad, este cambio? Es un desafío, Patricia, la pubertad. Todos hemos pasado por eso, los que somos más grandes, y a unos la recordamos con mayor o menor gusto por todo lo que ha significado en nuestra vida. Pero el hecho de entender lo que eso significa me parece que nos puede dar un poco de luz para poder acompañar el proceso. No es algo sencillo, pero te lo digo así, con la experiencia personal y también con el gusto que tengo, para mí es impresionante ese proceso. Es no solo importante, sino que es extraordinario lo que sucede en ese momento. Ahora, ¿qué sucede en la pubertad? Es algo como interesante preguntarnos, ¿no? Primero, de esos cambios que nosotros vemos biológicos, que van empujando los cambios psicológicos en la persona, tanto en la mujer como en el varón, y que son progresivos, que poco a poco van como sacándonos de lo que nosotros veníamos siendo y convirtiéndonos en algo que vamos a hacer. Entonces hay un antes y un después en la pubertad. En algunos comienza antes, en otros comienza después, incluso los varones y las mujeres tienen características distintas en la pubertad, pero sí hay algo que podemos entender en ese proceso. Lo primero es que a la hora de entender lo que eso significa, de comprenderlo, uno de los principales cambios, además de ese biológico, psicológico, se da en la libertad. Los chicos tienen como un despertar, como si se sintieran de alguna manera que ya pueden tomar decisiones en la vida. Y es interesante porque la antigüedad lo ha llamado adolescencia y ese concepto explica muy bien lo que esto significa. Los chicos se sienten libres, comienzan a tomar decisiones, pero no tienen lo que requiere esas decisiones. Es como que ellos de alguna manera quisieran salir de casa, ir a la fiesta o empezar una vida totalmente libre, pero no se dan cuenta que no están ganando ni el dinero para lo que eso significa, ni tienen la responsabilidad asumida de las consecuencias que puede llegar a traer sus decisiones. Entonces, por eso es un fenómeno que es extraordinario, es muy bueno, pero necesario también, porque es el comienzo de la vida adulta, de la madurez. Y se vive de manera distinta desde los padres, y en mi caso, yo que he sido más bien acompañante de esos procesos, eh, como una tercera persona, también tiene sus características concretas. Y yo lo resumiría en una única palabra: paciencia, que es difícil de adquirir y de desarrollar en los padres y en los educadores, pero paciencia es la palabra que yo aconsejaría y la virtud que animaría a desarrollar a abuelos, padres y también a los mismos chicos consigo mismos. Ya, muchas gracias. Específicamente,
muchas veces no se tiene información acerca de los varones, como ya decía, ¿no? Hay bastante de las niñas, o será porque soy mujer, no lo sé, y tengo una hija mujer, que tal vez he encontrado más material sobre las niñas, las adolescentes, pero sobre los varones no hay. Entonces, esta diferencia en la pubertad de una niña a un niño, eh, ¿cuáles son las características? No sé, tú eres varón, entonces no sé si vas a saber cómo es de las mujeres, desde la forma de ser, claro. Biológicamente, en algunas otras charlas que ya hemos tenido entrevistas, se va viendo, ¿no? Pero yo veo, digamos, en mis sobrinos, ¿no? Y me ha pasado con mi hermano, que son más callados. Ahora, también, ahora conozco otros niños, pero no son tan callados. No sé si esa es la característica o es porque son adolescentes o cuál es la diferencia, ¿no? Entre la adolescencia de las mujeres y de los varones. Específicamente, ¿no? Yo siempre he pensado que los hombres son más callados, es más difícil sacarles las cosas que tienen y poder ayudarles, ¿no? En las mujeres, como tendemos a hablar muchas cosas y hablamos, a veces es más fácil entenderlas o conocerlas y ayudarlas, pero con los varones pasa lo contrario. Entonces, por eso te digo, no sé si es en general con los varones esto o es mi impresión con lo que tengo en la realidad, ¿no? Que los varones de mi familia son bastante callados. ¿Cómo No, gracias, podemos ayudarlos Patricia. si no hablan? ¿Cómo podemos guiarlos si no dicen nada? Algo así. No, muchas gracias, Patricia, también por contarme un poco de esta experiencia tuya. Yo también te puedo hablar de esta limitación que tú decías. Conozco un poco más ese proceso en los varones, por lo tanto, las mujeres me costaría un poco más compararlas con el proceso, pero bueno, algo podemos empezar al hablar de los varones y tal vez tú me puedas contar más cómo funcionan desde el otro lado, ¿no? Pero bueno, desde los varones yo te animaría, les animaría a todos en la audiencia a pensar esas características propias de los varones, que no sean en todos los varones, porque el mundo es muy rico y todos somos diversos, pero que hay un denominador común. Y yo les animaría a pensar desde ese denominador común. Lo primero que uno, y que creo que todos notamos, es que ese proceso biológico se da de manera más tardía en el varón que en la mujer. Eso tiene algunas consecuencias. Por ejemplo, los que hemos estado en colegios mixtos o en situaciones, nos hemos dado cuenta de esa diferencia a lo largo de esos años. Y en lo positivo y en lo negativo que tiene. Generalmente algo positivo desde el punto de vista del varón, en esa adolescencia o pubertad que es más tardía, es que viven la infancia con un periodo más grande, ¿no? Más largo. Y eso ayuda también a consolidar algunos de los valores de la infancia. Y otro proceso y otra cuestión, y otro cuestionamiento o algo quizá más negativo de este punto de vista es que en la convivencia con las mujeres, cuando ellas evolucionan antes o se despiertan antes, el diálogo entre el varón y la mujer se va como distanciando porque no se entienden mutuamente, porque son otros los intereses que generan, o otros el despertar de la curiosidad de cada uno. Eh, Después otra característica que sí pienso que vale la pena tomar es la masculinidad, que hoy en día hay mucho para preguntarse sobre esto, ¿no? Sobre todo en la sociedad actual, ¿no? ¿Qué es lo que significa para nosotros esa masculinidad? Nosotros y los chicos van necesitando esa formación de la personalidad y una comprensión de esa masculinidad de una manera, pues, una de las preguntas que más adelante podemos hacernos y nos va a ayudar un poquito a entender esas características propias de cada uno. Y en esto de la masculinidad, lo que es propiamente masculino, lo que nos hace diferencia es que el masculino tiende a ser más racional. En cambio, la mujer tiende a ser más afectiva. Tú lo describías muy bien cuando decías que, bueno, son más de las mujeres de compartir, de abrir el corazón, de contar. Y nosotros los varones somos un poco más cerrados, ¿no? No es que no tengamos corazón, tenemos corazón y gran parte de nuestro desafío es poder abrirnos como varones. Pero sí es cierto que no nos resulta tan natural como a la mujer poder abrir lo que sentimos, lo que vamos sufriendo, lo que nos afecta. Esto no sucede en todos los varones. En un pequeño porcentaje hay muchos varones que son afectivos. Por eso tú decías, me he encontrado con algunos de mis sobrinos que sí son de contar, de hablar, ¿no? Y efectivamente, algunos tenemos esta tendencia, yo me considero también más afectivo, de abrir el corazón.
Pero la mayoría de los varones les cuesta más abrir el corazón y necesitan, vamos a ver, una confianza grande para hacerlo, una seguridad grande con la persona que van a abrir el corazón para poder ir haciéndolo. Y al mismo tiempo, no se conocen lo suficiente, por lo tanto, a veces sufrimos. Yo también soy parte de ese proceso, ¿no? Sufrimos muchas cosas y no le podemos poner nombre todavía, no sabemos lo que nos está sucediendo. Entonces, no es que no lo contemos porque no queramos, muchas veces, sino porque no sabemos lo que estamos viviendo, lo que está sucediendo, ¿no? Una persona que es muy cerrada tiende a explotar. Llega un momento donde colapsamos, digamos, y terminamos soltando todo, ¿no? Incluso hasta somatizamos, ¿no? Primero tendemos a somatizar todo eso que nos está afectando y después de a ratos explotamos. En cambio, una persona más afectiva lo va contando, va haciendo que eso no se cargue tanto, pero al mismo tiempo, lo que pasa a todos los afectivos es que muchas veces solemos hablar por demás, ¿no? ¿Qué significa hablar por demás? Y que muchas veces pensamos que solo con hablarlo va a estar todo bien, pero además hay que hacer cosas, hay que trabajar para ir creciendo, para ir ganando, ¿no? En el proceso de la adolescencia, ¿no? Y comprendiendo mejor lo que va sucediendo en la pubertad. Y después lo tercero que tiene, desde mi punto de vista, porque cada uno tiene su manera de entender esto, es que el varón tiende más a expresar su masculinidad en el poder. ¿Qué significa esto del poder? Y que nosotros somos muy competitivos a la hora de relacionarnos. Es como una expresión que se suele usar más para los animales, pero que expresa bien esta realidad. Buscamos ser el macho alfa, ¿no? El mejor en algo, ¿no? Y esa es nuestra manera de entender y de relacionarnos. Y en la pubertad esto es bueno pensarlo y reflexionarlo, porque nosotros a veces en nuestros pares, con nuestros pares, nuestra relación es un poco competitiva y buscamos ganarnos y nos comparamos mucho sobre todo en esa etapa, quién es mejor en algo, ¿no? Quién resalta más, ¿no? Y por eso a veces un varón va más al gimnasio a tener o trata de ganar más en autoestima, en tener una autoestima en algo que sobresalga sobre el resto. Algunos lo hacen en las artes, en la música, otros en los deportes, otros en el estudio, pero tendemos muchas veces a tratar de ganar esa autoridad a través de ser el mejor. Y por eso es un desafío grande el aprender a conocernos, los varones, lo que eso significa para nosotros, decir, bueno, aprender a conocernos y aprender a querernos como somos, que es algo que viene más adelante, no, ya no sea tanto en la adolescencia, sino que es un proceso ya de madurez. Pero bueno, en esa lucha, en ese proceso se está luchando por ganarse en autoestima y aprender a quererse como uno es. Ya. Em, los padres deben, que tienen hijos varones, para acompañar este proceso, esta etapa de la pubertad, ¿cómo lo pueden hacer? Porque a veces, bueno, en otra charla con otra doctora decía, ¿no? Que es importante desde pequeñitos empezar a hablar con ellos y relacionarse. Hablábamos de las mujeres. Y no sé si es lo mismo con los varones, ¿no? Porque también hay familias, ¿no? Que a veces los niños no se llevan bien con el papá y de repente, como está ya siendo adolescente, se empieza a interesar el papá y entonces los hijos no quieren saber nada. Entonces es un proceso que tiene que ser como las niñas desde pequeñitos, o cómo podemos acompañarlos y preocuparnos, porque a veces también es ahora, ¿no? Como tenemos las redes, eh, los chicos entran y ven todo, ¿no? Y hay que ver también qué están viendo, porque no todo lo que te dan en el internet es bueno, ¿no? No bueno porque no sea real, sino algo que necesites saber. O hay cosas también erróneas que están en el internet que no son así. Entonces, ¿cómo guiarlos, ¿no? A estos jóvenes, cómo irles hablando, cómo acompañarlos. Esa es mi pregunta. Buenísimo, Patricia. Buena pregunta. La verdad que hace pensar que el acompañamiento es un desafío para todos. Esto no es ley y es algo de la experiencia, pero si puede servir en algo lo comento. Yo he visto que ha ayudado a muchos chicos, a muchos adolescentes, el diferenciar lo que es la responsabilidad de lo que es la libertad. Y esto significa que, claro, cuando somos niños, qué importante que es para los padres educar en responsabilidad, en esos valores de responsabilidad, lo que está bien, lo que está mal, lo que se nos da y cómo responder. La palabra responsabilidad viene de respuesta, cómo respondemos a lo que se nos ha dado.
Y de algún modo es importante que todos entendamos, no solo los chicos, sino a la hora de relacionarnos con la vida, que es, entre comillas, eso no se negocia. Es como importante responder a lo que se nos pide. Porque de hecho cuando no respondemos, dejamos de ser confiables y empezamos a perder todo lo que vamos construyendo en la vida, ¿no? La gente ya no confía en nosotros y no podemos crecer. Entonces la responsabilidad, el no ser responsable es como un valor súper fundamental. Y después hay otro valor que se va a empezar desde la adolescencia, que es educar en libertad. Y educar en libertad, Patricia, no lo sabemos muy bien, eh, es complejo porque uno no le tiene que decir a alguien lo que hay que hacer, ¿no? Sino que uno mismo tiene que elegir aquello. ¿Y cómo se educa en eso, no? Yo suelo aconsejar a los padres que cuando los chicos entran en la pubertad, hay que empezar de a poquito a cambiar el modo en que vamos educando, porque los chicos están cambiando. Lo que antes usábamos nos puede ser contraproducente con un adolescente. De hecho, muchos padres a veces fuerzan cosas con los adolescentes y termina volviéndose más rebelde un adolescente, y a veces con mucho sentido, ¿no? Entonces, ¿cómo cambia el modo de educar a un adolescente? En esa época, en esa etapa, qué importante que es educar de manera interrogativa y hacer dos preguntas que son importantes. ¿Por qué y para qué? El por qué nos ayuda a entender el origen. Eh, Nosotros no tratamos de preguntarle a un hijo por qué de manera así como crítica, ¿no? ¿Por qué has hecho esto? No, no, no. Sino con serenidad, pero preguntar en serio, ¿no? ¿Por qué has tomado esta decisión? ¿Qué es lo que...? Pero para animar a reflexionar a la persona, que vaya en profundidad. Porque al preguntar el origen, de alguna manera, tiene que dar respuesta de lo que hace. Y una persona que da respuesta empieza a madurar, decir, bueno, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Qué es lo que esto significa? Y la otra pregunta que aconsejo mucho hacerle a un adolescente es ¿para qué? Que es todavía más profunda. Porque el para qué requiere decir la intención con la que hacemos las cosas. Y eso es lo más profundo de la persona. Entonces, decir para qué estamos haciendo esto y desnuda mucho de lo que somos, de lo que realmente somos. Cuesta mucho decir el fondo de lo que nos lleva a hacer las cosas, ¿no? La finalidad. Entonces, estas dos preguntas, si habitualmente las vamos haciendo, vamos ayudando a la persona a que vaya creciendo en profundidad y que ante cualquier decisión que después vaya a tomar, que aprenda a tomarla libremente, ¿no? Y que asuma las consecuencias de lo que eso significa. Por eso es difícil educar en libertad. Y para educar en libertad, un desafío que tienen los padres es aprender a dar espacio al hijo. Porque si uno no tiene espacio para equivocarse, no crece. Si uno está totalmente encaminado por un sendero, por más que sea dócil el hijo, porque tiene un carácter dócil, tarde o temprano va a reventar, ¿no? Porque ese hijo tendrá que enfrentarse a una realidad ya fuera del ámbito de sus padres y será muy difícil para él. Por eso, ¿qué es lo que aconseja un padre? Eh, que al principio, desde que los chicos son pequeños, aprenden esa educación que sea indicativa, ¿no? Esto hay que hacerlo, esto no hay que hacerlo, ¿no? Aprender a decir lo que está bien, lo que está mal. El chico crece con eso y es importante que aprenda esa responsabilidad. Pero a medida que pasa el tiempo, Patricia, eh, creo que un desafío es aprender a dejar un poquito que los chicos se puedan equivocar, renunciar un poco a veces a ese cariño excesivo que podemos tener como padres para que los chicos no se equivoquen, ¿no? Dejarlos que se equivoquen a veces, que tomen esas decisiones, y lo único que tenemos que poner límites, pero que es importante ponerlos, es cuando ellos van a tomar una decisión que puede tener consecuencias negativas para el futuro, que ellos no se den cuenta de lo que eso va a significar. Por ejemplo, alguna situación en la que los hijos puedan empezar a tener un vicio o se metan en un ambiente que les va a hacer muchísimo daño, ¿no? Entonces ahí un padre se tiene que poner firme para decir esto es mucho más complejo, esa decisión tiene consecuencias que ahora no estás dispuesto a asumir. En ese momento sí uno cierra y dice hasta aquí llegamos, ¿no? Por ejemplo, en la responsabilidad también, si hay una cuestión de responsabilidad que no se está realizando, por ejemplo, un chico, un adolescente deja de hacer sus tareas, empieza a sacar notas que no son buenas, bueno, es una cuestión de responsabilidad, tienes que ser responsable. Nosotros estamos pagando el colegio, te estamos haciendo el esfuerzo para mantenerte, es una cuestión de responsabilidad, ¿no? Pienso que en estas dos líneas se puede como entender un poquito mejor cómo ir acompañando, ¿no? Este proceso en el varón y en la mujer.
Y respondiendo a esto que tú decías, Patricio, de cómo acompañar a un varón en especial, en este, es algo lógico, sí, seguro que todos nos lo hemos planteado de cómo un varón o un padre es bueno que acompañe a su hijo y una madre es bueno que acompañe a su hija. Y esto se da por una razón lógica, que es nosotros no podemos eh, como hablar de lo que no hemos comprendido del todo. Entonces, por ejemplo, yo conozco porque he tenido hermanos más pequeños y sé lo que es, he visto a mi madre embarazada, pero yo hablar del embarazo, yo soy un hombre, nunca, no voy a poder comprender del todo lo que significa tener un hijo. Una madre sí. Entonces, hablar de eso para mí sería hacerlo, hablar de algo que no me corresponde, que no es mío. Entonces, en la sexualidad, en la formación de la sexualidad, lo que da pie en la pubertad, el comienzo de la pubertad en las personas, un varón es lógico que comprenda mejor ese proceso que está viviendo un hijo y una mujer comprenda mejor lo que está viviendo su hija. Y por eso el proceso así de cómo ir trabajando esto, bueno, es parte del desafío de un padre o de una madre, ¿no? O en mi caso, los casos de los profesores o los que acompañamos, también tenemos un rol de acompañar en este proceso. Ya, justo la siguiente pregunta. Tenemos una madre soltera que tiene un hijo varón, entonces ella tiene que hablarle, tiene que buscar a alguien que le hable, que sea un varón, para que hable con su hijo. ¿Cómo puede ser? Porque estamos en una realidad donde no todos se casan, no todos tienen una linda familia, hombre, varón, hijos, ¿no? Muchas mujeres se embarazan y no por embarazarte te vas a casar, ¿no? O el padre se va, bueno, hay muchas razones. Entonces, ¿qué puede hacer esta mujer? Su hijo ya está siendo adolescente, ella le tiene que hablar, tiene que buscar a alguien, ayudar en buscar en el colegio. ¿Cómo puede hacer esta persona, esta mujer, para poder ayudar a su hijo? Sí, buenísimo, Patricia, muy, muy bueno, ¿no? Y a mí me ayuda a pensar, por ejemplo, que hay cuestiones en la formación de vamos a ponerle un nombre, ¿no? La afectividad, la sexualidad, pero también cómo manejar psicológicamente esa sexualidad y la relación con los pares, ¿no? Por ponerle un título a esto, ¿cómo educar en afectividad? Yo creo que la afectividad tiene un denominador común, ya sea hombre o mujer. Y yo creo que ahí cualquier padre o cualquier madre puede hablar. Algo que me parece como fundamental, que es un valor que hay que sembrar desde muy chicos y hay que ir también regando a medida que va creciendo la persona, es encauzar la formación afectiva desde el amor. Porque el amor es lo más importante en la persona. Es lo que nos hace felices a todos a lo largo de la vida. Por lo tanto, sembrar esta semilla y trabajar desde este punto de vista, desde el punto de vista del amor, creo que hace la diferencia con el tiempo. Y eso lo puede hacer cualquier madre, cualquier padre, cualquier persona o cualquier padre y madre en cualquier situación. Es el origen de la sexualidad y es la finalidad de la sexualidad. Es el origen de todos los cambios de la pubertad y es el sentido de todos los cambios de la pubertad. Por lo tanto, ese denominador común me parece que es importante. Y el amor tiene una lógica de entrega. Es decir, uno crece y desarrolla esto para darse a los demás. Eso lo pondría como una base. Después viene lo específico, que es lo que tal vez a ti bueno, a todos nos interesa, decir, bueno, si esto un varón puede comprender mejor y por lo tanto un adolescente puede escuchar mucho más a alguien que lo comprende, a su padre, lo mismo pasa con una hija con su madre. ¿Qué pasa cuando no existe esta figura? Aquí podemos pensar como de una manera como más práctica, decir que está lo ideal, que es lo mejor, lo que se podría dar, pero después hay como escalas. Es decir, no todos tenemos que pasar, o no todos tenemos la oportunidad de llegar a lo mejor en cada situación. ¿Qué significa eso? Que lo ideal es que lo haga su padre con su hijo y que además ese proceso lo vayan viviendo juntos. Es decir, si hay un diálogo de confianza entre padre e hijo que se va dando de a poco a lo largo del tiempo y que va creciendo en profundidad, el diálogo mientras más confianza tiene, de más temas podemos hablar, más íntimos. Bueno, si se va dando de esa manera, bueno, eso es lo ideal, porque tiene un acompañamiento y un papá es la mejor persona que puede educar a su hijo, ¿no? Es su propio hijo. Pero después tenemos como hacia abajo tenemos otro escalón. Y yo aconsejaría, por ejemplo, en este caso, a una madre soltera que tiene un hijo varón, a buscar primero una figura masculina de confianza.
Muchas familias las suelen encontrar en algún abuelo o en algún tío, o incluso en algún tío de cariño, otra familia, pero que ha compartido tanto a lo largo del tiempo que su propio hijo le ha tomado mucho aprecio a ese tío de cariño, o en el colegio un profesor, o como muchos colegios tienen a veces un orientador, bueno, ese orientador que pueda tener confianza con mi hijo, ¿no? Que mi hijo le tenga aprecio. O si quieres visto desde el otro punto de vista, que esa persona, ese varón tenga ascendencia sobre mi hijo, que lo que le diga, mi hijo lo va a escuchar. Y después existe como, bueno, esos son como los pasos, y después, bueno, cuando no hay una figura masculina, cuando no existe. Yo pienso que también es importante ayudar a nuestro hijo a animarlo a buscar. Si no existe y nosotros no sabemos quién o con quién apoyarnos, animar a nuestro hijo también a crecer en esto, a buscar, a consultar a alguien de confianza que pueda ayudarlo en este sentido. Recién, en última instancia, diría yo, pero bueno, ahí limito mi experiencia hasta ese momento. Yo la verdad es que he sentido que muchas veces cuando una madre ha tratado de educar en este ámbito a su hijo ha sido contraproducente en muchos casos. Entonces diría, tendría que sobre todo hablar del amor, quizá de algunos límites negativos que toda persona puede saber, pero una madre yo la animaría a que hable desde su lugar, que significa yo, hijo mío, esta parte quizá no la comprendo mucho, porque no soy varón para entenderla, pero puedo decirte algo que pueda ayudarte. Ya. Y última pregunta. Em, bueno, en estos tiempos, como hablaba sobre el Internet, la tecnología y tanta información que hay, em, el mayor desafío creo que es enfrentar a un adolescente en estos tiempos actuales. ¿Cómo los podemos ayudar? Gracias, Patricia. Es un tema que da para pie para poder conversar con más calma, ¿no? Es como un mundo que se Ajá. abre y las situaciones son bastante abiertas. Yo quisiera sintetizar en dos puntitos nada más para que nos quedemos con la charla si nos sirven, si nos pueden ayudar, que es ninguno de nosotros ha vivido lo que están viviendo los chicos en este momento. Me refiero a los padres con respecto a los chicos, ¿no? Con lo cual, para todos es un desafío saber hasta qué punto hacer algo, porque es nuevo, es novedoso, ¿no? Y después también hay que entender, me parece a mí, que son distintas las personas que son más afectivas que las que son más racionales, sean hombres o mujeres. Los más afectivos tienden a quedarle mucho más marcado su entorno, les afecta más su entorno. Las personas más racionales van como adelante y las cosas les van afectando, pero mucho menos. Y eso es importante entenderlo porque cuando tú le das un celular, por ejemplo, a un afectivo, sea hombre o mujer, le abres a un mundo mucho más grande de cosas que pueden bombardearle, ¿no? Y realmente acomplejarle más su vida. Por lo tanto, qué importante que es el proceso, ¿no? De a poquito empezar. Es decir, uno le da un celular a un hijo desde muy chico, pero a veces no, las consecuencias que tiene eso cuando va creciendo pueden generar adicciones o situaciones de ansiedad muy grandes. Entonces, el ir progresivamente aprendiendo a abrirles ese mundo de espacio a los chicos. Hay escuelas que son total apertura para que el chico se equivoque y aprenda, pero a veces esas escuelas pueden ignorar la diferencia entre algunos chicos que quizá eso les pueda ayudar un poco, pero hay otros chicos que les puede dejar marcas muy grandes, ¿no? Entonces, qué importante que es entender a nuestro hijo, a nuestra hija, cómo es ella, y cómo ir dando ese proceso. Después, otra cosa que me parece que puede orientar, lo segundo que quería transmitir en esto es que en la educación de la sexualidad, cuando uno tiende, por ejemplo, a decir, bueno, prefiero que se entere por mi cuenta, ¿no? Y le voy a decir todo, ¿no? Tú decías, Patricia, esa situación, ¿no? Este, pero a veces nos llega la pregunta, decir, si yo le abro un mundo que no se está preguntando esta persona, ¿no? Mi hija todavía, ¿no? Y se pone a investigar en internet, decir, ¿qué me dijo mi mamá? A ver, quiero ver en un video qué significa. Y a veces entran en cosas y uno dice, no, eso no era lo que yo quisiera decirte, pero al abrirte esta curiosidad hacia un montón de cosas que no tenías, de repente lo que era en principio bueno puede ser contraproducente después, ¿no? Entonces uno dice, ¿cómo hacer esto? La realidad es que es bastante incontrolable. Tendríamos que tener un ojo sobre nuestro hijo o nuestra hija para ver qué temas habla con sus amigos, con sus amigas, lo que ve o no ve en la televisión, etcétera, ¿no? Es bien difícil, y sobre todo a medida que se va creciendo. Por lo tanto,
yo pienso que ayuda mucho el cernir cernir significa limitar un poquito, un límite que progresivamente va a ir creciendo, pero limitar ese espacio de nuestro hijo e irlo abriendo a poco. Limitar significa, por ejemplo, la televisión que ve y los programas, como papá y como mamá, ver un poquito qué programas le voy a dejar ver a mi hijo, a qué edades, qué significa, en qué horarios, ¿no? Lo mismo pasa con Internet. En un celular con Internet abierto a todo es una imprudencia, al menos, para nuestro hijo. Entonces decir, bueno, ¿cuánto tiempo de Internet va a tener? A ver, hay unos programas muy buenos que ayudan, son programas parentales que ayudan a ver qué está viendo mi hijo o mi hija, ¿no? En ese sentido. Y pienso que eso tiene que ser como algo progresivo. A medida que va creciendo la edad, le voy dando un poco más de espacio y confianza, ¿no? Pero lo más importante, con esto me quedo y termino el consejo, es la confianza como madre y como padre para ir hablando con nuestro hijo de todo esto. Porque muchas cosas, por mucho que hagamos para irle enseñando, se nos van a escapar, ¿no? Entonces, sus amigos, sus amigas, ¿no? Etcétera. Entonces, la confianza para ir hablando de los temas, para ir ayudándole a formar en el amor, en la sexualidad, que creo que es lo que más va a cambiar a una persona con los años, ¿no? Lo más trascendente que podemos hacer en esta formación. Muchas gracias, José María, por tu tiempo, por tus palabras, por darnos tantas cosas que nos van a servir con nuestros hijos. Y yo creo que próximamente vamos a tener otras entrevistas contigo para seguir alargando esta charla. Y gracias por tu tiempo, realmente. Que tengas un Muchas lindo gracias, día. Patricia. No, a ti y a todo el equipo. Y espero que pueda ayudar y, por supuesto, disponible para lo que necesiten. Y saludo a toda la audiencia también que estará escuchando en este momento. Muchas gracias. En familia, al servicio del amor y de la vida. Vida humana. Ser papás. Crecer. Ser mujer y ser varón. El amor. La familia.